17 de esta Comisión Especial Investigadora, citada para hoy día lunes 10 de marzo, 15 minutos después de terminar la sesión de sala y hasta las 9:30, dependiendo de cómo esté el día. Antes de pasar a la orden del día, le doy la palabra a la Secretaría para que haga lectura de la cuenta. Sí, presidente. Se ha recibido, buenas tardes en primer lugar, un correo electrónico por medio del cual se confirma la participación de los representantes del Consejo de Rectores de manera telemática a esta sesión. El detalle lo va a decir usted después. Un correo electrónico también por medio del cual se confirma la participación de los representantes de la Asociación de Facultades de Medicina, ASOFAMECH, aquí presencialmente. Y finalmente un correo del Comité Mixto PC Frente Radical Verde Social, que informa que el diputado Hernán Palma Pérez será reemplazado por el diputado Sebastián Videla en la próxima sesión del día jueves en la ciudad de Antofagasta. Muchas gracias, secretario. Eso es todo, presidente. Solamente comentar antes de dar la palabra para puntos varios, como se ha citado, el día jueves vamos a estar sesionando en el hospital de Antofagasta. Vamos a partir a las 9:30, me parece, con una visita inspectiva. Y posteriormente a las 10:30 vamos a sesionar en el auditorio, está todo confirmado. De momento el diputado Palma sería reemplazado por el diputado Videla, el diputado Celis sería reemplazado por el diputado Castro. Vamos a contar con la presencia del diputado que es de la zona, Jaime Araya, que integrante de esta comisión, más yo que también voy a viajar y la secretaría. Así que tenemos el quórum asegurado. Estaremos informando también los próximos viajes a regiones donde obviamente le pedimos a cada uno de los integrantes que nos ayude a ir las conversaciones con los diputados de sus respectivos distritos para que podamos alcanzar el quórum mínimo. Habiendo dicho aquello y esperando que sea una sesión muy exitosa en la región de Antofagasta este jueves, abro la palabra para puntos varios antes de partir con los invitados. ¿No? Perfecto. Sí, diputado Palma. Una consulta, en el chat hubo comentarios respecto de posibles visitas. Yo solicité de hecho una invitación. ¿Cómo se está resolviendo ese tema de las nuevas invitaciones? Sí, Posterior a la sesión de Antofagasta. Tenemos su proposición de invitada que es Carolina Lillo, de la asociación, la segunda Optometría, sí, efectivamente. Vamos a irla agendando en las sesiones venideras. Obviamente tenemos espacio todavía para poder ir recibiéndole. ¿Algún otro punto vario, pregunta, duda? Entonces, si no hay más puntos varios, pasamos a la orden del día, que tiene como objetivo tratar la formación de especialistas, que es una materia que ha surgido en las últimas sesiones con dos de las actorías más relevantes en la formación de esto, que es el Consejo de Rectores, CRUCH, quienes participan de manera telemática en estos momentos, y la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, representada por el doctor Antonio Orellana, que fue profesor mío a propósito, decano, cuando yo estudiaba ahí medicina en Ontanea. Así que feliz de tenerlo. No le queda otra, sino... la venga. Claro. Como el doctor Orellana ha venido presencialmente, le vamos a dar primero la palabra a usted y enseguida vamos a proceder con el Consejo de Rectores. Así que, doctor Orellana, el micrófono es suyo. Ahí parece que... Ahí está, bien. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle, digamos, la invitación a esta sesión. Y, bueno, o sea, primero que nada reconocer, ¿no es cierto?, que en Chile faltan especialistas, o sea, eso no hay vuelta que darle. Pero nos faltan médicos. En este momento, digamos, ustedes buscan y comparan, ¿no es cierto?, la cantidad de médicos que se forman en Chile. Indudablemente, ¿no es cierto?, que lo comparamos con las cifras de la OCDE, nosotros estamos realmente un poquito por encima incluso de la media de la OCDE en médicos. Por consiguiente, lo que sí nosotros nos falta es especialistas. Ahora, también hay que reconocer que falta una buena distribución de estos especialistas en nuestra larga y angosta geografía.
porque obviamente los especialistas, ¿no es cierto?, se forman durante una cierta cantidad de tiempo, y todos aquellos que son formados por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, o financiados, más bien dicho, por el Ministerio de Salud, tienen que hacer un pago asistencial obligatorio, el famoso PAO, que corresponde al doble del tiempo de la beca. Es decir, la beca, la especialización son 3 años, ellos tienen la obligación de cumplir en un lugar predeterminado 6 años. Ahora, uno de los grandes problemas es cómo los retenemos. O sea, cómo podemos retener a esa persona, ¿no es cierto?, que hace un PAO, ¿no es cierto?, en Magallanes, que se quede ahí con su especialidad ya formada. Eso indudablemente que ha sido un problema. Se han utilizado muchos sistemas. El primero fue, yo diría, una asociación entre el Ministerio de Salud y las universidades, en la cual el Ministerio pidió, esto fue en los tiempos de la presidenta Bachelet, en que se comprometió a formar 1000 especialistas por año. Y esos 1000 especialistas se cumplieron, incluso un poco más, porque en los 4 años se formaron 4000 especialistas. Pero al parecer, digamos, termina siendo insuficiente. Pero más que nada es el problema, digamos, de la retención en los lugares. Terminan, ¿no es cierto?, en región metropolitana, quinta y octava región. Allí se distribuyen, ¿no es cierto?, los especialistas al final. Ahora comienzan una serie de pensamientos que son muy particulares, que lo hemos conversado en la Sofomes, pero que es una visión muy personal de esto. Yo creo que aquí es multifactorial el problema. Y es multifactorial, ¿por qué? Porque tú estudias medicina, ¿no es cierto?, 7 años, sales de 24 o 25 años, haces una especialidad de 3 o 4 años, terminas como en los 29, y ya después de los 30 empiezas a formar familia. Y el formar familia te va a exigir, ¿no es cierto?, tener un lugar, ¿no es cierto?, adecuado de residencia, ¿no es cierto?, y sobre todo, colegio para los hijos, que es una necesidad social lógica básica. Eso hace, digamos, que en lugares, que si yo, ponle tú, Calama, por ejemplo, el especialista lo único que quiere es volver, ¿no es cierto?, a Santiago, a Valparaíso o a Concepción. Por eso yo creo que una de las cosas que debieran existir, o intentar más bien dicho, es esta necesidad territorial, con gente, ¿no es cierto?, de los territorios que puedan, ¿no es cierto?, tener un arraigo en esa zona y que puedan volver. No importa dónde hagan la beca, porque la beca la pueden hacer en Santiago, la pueden hacer en Valparaíso, la pueden hacer en Concepción, pero que su pago lo hagan en las regiones desde donde vienen, y que además, ¿no es cierto?, esas regiones les signifiquen, ¿no es cierto?, un arraigo y una permanencia. El estímulo económico no ha resultado. No ha sido realmente, ¿no es cierto?, el estímulo que logre retener los especialistas que nosotros necesitamos. Y lo otro es que el especialista se ve sobrecargado porque el modelo de salud no es el adecuado. El modelo de salud se salta a la atención primaria. La gente no va a la atención primaria, sino que va directamente al especialista, ya sea por el servicio de urgencia o por los hospitales, ¿no es cierto?, de alta complejidad. Por consiguiente, también, ¿no es cierto?, requiere una educación, ¿no es cierto?, y una atención primaria que sea resolutiva. Porque hoy día la atención primaria es un poco una oficina de parte. O sea, ¿qué le duele la cabeza? Ah, un neurólogo. Y se empieza a juntar, ¿no es cierto?, la lista de espera del neurólogo. Entonces, que sea resolutiva, ¿eh?, que tenga la posibilidad de hacer, por ejemplo, un absceso, ¿no es cierto?, en la pierna, lo derivan a servicio de cirugía del hospital. Ese absceso, ¿no es cierto?, debe ser solucionado en la atención primaria. ¿Me explica? Entonces, es también un cambio de modelo. Y además, ¿no es cierto?,
ese médico que se va a provincia, porque esa es otra cosa, perdone que me devuelva un poco, esa atención primaria, ¿quién la va a hacer? ¿La va a hacer un médico general o la va a hacer un médico de familia, que ya va a ser un especialista? O vamos a llevar a los especialistas a la atención primaria, cosa que yo lo veo cada vez más difícil. Yo creo que tú tienes la visión, ¿no es cierto?, de que llevar a un especialista a la atención primaria es muy difícil. ¿Te fijas? Entonces, es ese médico, ¿no es cierto? Si es el médico general, y aquí viene la parte educativa, nosotros como universidades tendríamos la obligación de capacitarlos. Capacitar al médico general para que pueda, ¿no es cierto?, aprovechar una atención primaria resolutiva. Eh, y por otro lado, ¿no es cierto?, esta necesidad territorial que también, ¿no es cierto?, tenga, como te dijera yo, vaya de la mano, ¿no es cierto?, con las universidades del territorio que pueden prestar o hacer esta formación de especialistas. En general yo creo que eso podría ser lo que yo les podría, digamos, decir en una visión más bien de experiencia de algunos años en esto, digamos, en donde el que formemos más especialistas, fíjense que un ejemplo, eh, las, los pagos, o sea, los pagos asistenciales obligatorios después de la beca, en las partes extremas bajaron a la mitad el pago. Se fueron igual. Y están felices porque se van a ir antes. O sea, no es bueno eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay arraigo. Entonces, yo creo que hay que buscar, ¿no es cierto?, elementos, digamos, que den este arraigo por el territorio, por el lugar, digamos, donde ellos han crecido, se han formado, tienen, ¿no es cierto?, un círculo de protección con su familia, están los abuelos, están, etcétera. O sea, hay una serie de elementos, ¿no es cierto?, que uno muchas veces no los toma en cuenta o los mira desde la vereda del frente, pero que de repente son bien importantes para alguien, digamos, que a los 30 o 35 años está intentando formar familia. Vamos a primero darle la palabra enseguida al Consejo de Rectores y vamos a abrir el diálogo para preguntas y comentarios en conjunto. No sé a quién de todas darle la palabra, pero tenemos presente en estos momentos de manera telemática a la académica de la Universidad de Tarapacá para la Comisión Multidisciplinaria de Salud, la doctora Vilma Mancilla, la profesora de la asociada del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora Lorena Cifuentes. No sé cuál va a tomar primero la palabra. Doña Vilma, doctora Vilma Mancilla tiene la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la verdad lo que dice el doctor Orellana es sumamente cierto. Nosotros aquí somos una facultad nueva. Todavía recién este año estamos preparando digamos, haciendo una beca. Pero la realidad que tenemos nosotros acá en Arica es bien particular. Lo que dice el doctor en relación a la retención, aquí los pagos se van. Terminan su pago y se van. No tienen arraigo. Y me parece que a lo mejor estamos perdiendo un poco, sobre todo las universidades que están en el extremo del país. Nuestro ingreso a nuestra carrera, más del 60% son ariqueños y ariqueñas. Por lo tanto, cuando egresan, se mantiene ese porcentaje alto. Quizás una situación de poder retener, porque todos quieren volver. Son ariqueños que, como dice el doctor, tienen la probabilidad que se queden como especialistas es enorme. ¿Ya? Y quizás un planteamiento que nosotros lo hemos conversado y también es una situación, un pensamiento también personal, que la universidad debería trabajar incluso con el servicio de salud y tratar de premiar, por ejemplo, una idea, a los mejores egresados y poder enviarlos a hacer una beca a una parte, otra universidad, pero que saben que van a volver, que saben que van a regresar a hacer una especialidad digamos, en concreto.
y también trabajar en la necesidad de qué especialidad requiere la región, ¿ya? Por ejemplo, ahora no tenemos PAO o que vayan, digamos, de forma cercana, oftalmólogos, ¿ya? Y tenemos una necesidad de oftalmólogos. Y hasta el momento no hay probablemente. Entonces, yo creo que la universidad, junto con los servicios de salud locales, podrían hacer harto. Y a lo mejor un incentivo, algo que haga que los mejores egresados puedan hacer de inmediato la beca, son de acá y saben que en 3 o 4 años van a volver y van a tener esa especialidad. Ese es mi pensamiento para poder retenerlos. Doctora Lorena Cifuentes. Sí, hola, muy buenas tardes. Yo quería comentarles que les voy a aportar desde mi experiencia. Yo fui los últimos 6 años la directora de posgrado y estuve a cargo de la especialidad médica de la Universidad Católica de Chile y ahí tuve la fortuna de trabajar en Asofamex, así que aprovecho de saludar al doctor Orellana. Y fui parte del comité de 3, 4 universidades que trabajamos con el Departamento de Capacitación y Formación del Ministerio. Yo quisiera, estoy muy de acuerdo con el doctor Orellana y quisiera, quizá había pensado cómo abordar esto. Yo le diría en dos partes. Uno, como comentaba el doctor Orellana, está el tema de formación de especialistas y por otro lado está la retención. Con respecto a la formación, quería resaltar dos cosas que nos dimos cuenta a lo largo de los años que es bien importante trabajarlo y que ha dado muy buenos resultados. En los últimos años, uno tiene que ver con los procesos y otro tiene que ver con la rapidez que formamos especialistas y subespecialistas. Con procesos me refiero a los procesos que puede llevar el Ministerio de Salud, que hoy en día ha hecho, en los últimos 2, 3 años hemos visto muchos avances. Nosotros que nos tocó trabajar, como les decía, estrechamente con el Departamento de Capacitación y Formación, el solo hecho de haber mejorado el proceso central y haber centralizado, por ejemplo, el concurso de subespecialidades, permitió que se ordenara desde saber cuántos cupos tenemos entre todas las universidades disponibles para formar subespecialistas a poder adjudicarlos y otorgarlos de mejor manera. Es así como el año 2024, ahí quizás el doctor Orellana me puede corregir, me parece que solo con este proceso se pudieron otorgar 30 cupos más. Y la verdad que eso fue sin gastar recursos. Yo creo que eso me gustaría resaltarlo. Esto no fue inyectando más recursos monetarios o económicos, sino que solamente fue ordenando el proceso entre las universidades y entre el Ministerio de Salud, de tal manera que aquellos médicos especialistas interesados pudieran acceder a tiempo a tomar un cupo, porque nos pasaba muchas veces que se enteraban a destiempo que había cupos en alguna especialidad determinada y ya había pasado el proceso de concurso, por lo tanto no podían acceder ese año a adjudicárselo. Así que ahí estaría el tema, primero los procesos. Lo segundo tiene que ver con facilitar lo expedito de la formación. Es así como después de muchos años logramos al fin, porque aquí hay leyes obviamente que nos rigen, logramos al fin que se produjera una modificación de la ley de tal manera que las universidades que ofrecen becas de 4 años, con lo cual uno tiene formado un subespecialista en vez de 5 o 6 años, en 4 años, finalmente se permitió para que ahora los recién egresados pudieran tomar estas becas, que son las becas CONIS de 4 años. Tuvimos durante mucho tiempo sin la posibilidad de que ellos tomaran estas becas porque no les permitía el sistema tomar las becas de 4 años a menos que fueran funcionarios de los servicios de salud, con lo cual en el fondo también perdíamos un grupo importante de médicos que estaban interesados en tomar las becas y después devolver y hacer los pagos, tal como mencionaba la doctora Mancilla y el doctor Orellana. Así que eso tiene que ver también con el tema de hacer una formación más expedita. Y con respecto a la permanencia, escuchaba atentamente a la doctora Mancilla, efectivamente es un tema importante, sobre todo en regiones, y yo quiero resaltar dos cosas. Uno, tal como decía el doctor Orellana, el tema de los incentivos económicos no ha sido la solución, pero lo que uno a nivel de médicos ve es que algo que es importante trabajar es que no enviar los especialistas o subespecialistas solos, especialmente a lugares que están más aislados. Nosotros, en general, los que somos médicos sabemos que necesitamos un par con quién comentar, con quién trabajar, con quién hacer proyectos, y eso va afianzando la comunidad médica y lo que uno puede hacer por el cuidado de los pacientes. Por lo tanto, otra estrategia que yo invitaría a explorar es enviar siempre de a más de a uno, para que puedan ir conformando equipo en los lugares, digamos, a los que se envía. Y junto con eso, algo que me parece importante que no nos olvidemos es potenciar a las universidades en regiones. Muchas de las personas que
y es una realidad lo que dice la doctora Mancilla. Ellos la verdad que lamentablemente cuentan los días con poder terminar el pago y muchos retornan a Santiago. Y muchos de ellos a su vez en Santiago se adosan a universidades porque a muchos les gusta la docencia. Por lo tanto, algo que nosotros al menos en la Universidad Católica estamos explorando, tal como decía la doctora Mancilla, ya hay al menos 2 universidades de regiones que les formamos especialistas que nos envían, los formamos, ya son docentes, están contratados por la universidad y vuelven a la universidad a ser de especialista o subespecialista, con lo cual uno va potenciando las universidades, que yo creo que también es un núcleo muy importante. Alguien que tiene una universidad de base, que además está haciendo equipo con otra persona, es más posible que haya una chance mayor para que tenga interés en quedarse en el lugar donde se le necesita. Y por último, perdón que vuelva un poco atrás, se me olvidó, en esto de formarlos de manera más expedita y más rápida, hay un punto muy importante que eso sí no hemos logrado, así como se logró modificar para que se puedan entregar becas de 4 años a los recién egresados. Hay un punto que sí está enlenteciendo la formación de subespecialista, que es un especialista que termina, que es funcionario de los servicios de salud, tiene que devolver primero antes de poder tener la opción de tomar una beca subespecialidad. Y ahí está lo que dice el doctor Orellana. A esa altura ya tienen familia, los niños están en colegio, ya están en lugar, es difícil que se puedan mover. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho interesado, todas las universidades, que formamos especialistas, ellos terminan y muchas veces tienen el interés y la oferta de hacer inmediatamente una beca subespecialidad. Y eso no se puede. Hoy en día por ley no se puede. Y eso ha sido algo que hemos pedido harto a las universidades porque pensamos que ahí también está la posibilidad de alguien que está un poco más joven, que está más precoz en su universidad, digamos, de retenerlo momentáneamente en la universidad, terminar de formarlo como especialista, subespecialista y que se vaya formado a devolver sumando. Ellos están dispuestos a sumar las devoluciones, absolutamente. Si lo que les complica es que tienen que devolver primero la especialidad antes de poder optar a la beca subespecialidad. Y eso pueden ser, tal como decía el doctor Orellana, pueden ser a veces 6 años, un poco menos. Entonces, la verdad que ahí uno pierde el momentum del interés de ellos y del momento de la vida en que pueden terminar una especialidad y seguir inmediatamente una subespecialidad. Doctora Marcela Castillo, ¿desea hacer uso de la palabra? No la tengo en la nómina, pero si desea hacer uso de la palabra, bienvenido sea. Muy buenas tardes, yo soy la doctora Marcela Castillo, decana de la Universidad del Desarrollo y miembro del directorio de Asofamet. Yo solo quisiera complementar lo que dijo la doctora Cifuentes en el sentido de esto de hacer equipo. Yo soy parte de una beca, o sea, de una formación quirúrgica, y si me tuviera que ir a trabajar a un lugar alejado, sola sería imposible, o podría tener la capacidad de resolver solo cirugías muy simples. Si yo quiero tener realmente resolutividad, que es lo que va a aportar a poder disminuir la lista de espera y poder tener atención en todas partes, es que hagamos equipos. En cirugía es aún más importante probablemente tener alguien que pueda ayudar en el proceso quirúrgico, pero al mismo tiempo también que permita hacer las transiciones de cuidado de los pacientes. Porque si yo estuviera sola, nunca podría ni tomar vacaciones, ni tener una licencia. Sería muy complejo embarcarme en algo que tal vez tengo las competencias para poder resolverlo. Yo creo que eso es algo muy importante de tener en consideración para una correcta, además, calidad de vida de esos profesionales médicos que ahí estén. Bueno, si no sé si alguien, Gisela Mayer, doctora Giselle Mayer. Soy la doctora Giselle Mayer, médico internista y actualmente decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Más allá de sumarme a las palabras ya expresadas por nuestro presidente y las colegas, es la necesidad de una mejor articulación entre las distintas instituciones implicadas en este proceso de formación de especialistas. Entre las universidades, el directorio de Sofamech, el Ministerio de Salud y todas las instituciones involucradas. Entonces, eso aportaría mejorar las articulaciones entre las distintas unidades que están implicadas y sumándome a las palabras ya expresadas. Perfecto, muchas gracias. Ahí estábamos entendiendo porque la doctora Marcela Castillo y la doctora Giselle Mayer vienen por Asofamet, junto al doctor Orellana. Ellas son parte de la directiva. Y la doctora
Vilma Mancilla y la doctora Lorena Cifuentes vienen por el Cruch. Ahí tuvimos un pequeño enredo, se enredó, pero para claridad de los colegas, solamente hacer dos precisiones a propósito de las preguntas que me realizaban tras micrófono. El periodo asistencial obligatorio, para aquellos que no son colegas médicos, el PAO que se ha aludido, el periodo asistencial obligatorio que es por el doble del periodo de formación, que es cuando se le destina a un lugar relativamente alejado respecto al servicio de salud que pagó el costo de la especialidad. Y la otra pregunta que me realizaban era... ¿Cuál era la otra pregunta que me realizó? Ya, ahí que me hicieron dos preguntas. El tema de los especialistas y subespecialistas, también para los que no son colegas, porque hay algunas carreras que son, o subespecialidades, entre comillas, que son directas y hay algunas que no son directas. Por ejemplo, un cardiólogo tiene que primero pasar siendo médico internista. Médico internista y por tanto la cardiología es una subespecialidad de la medicina interna. Y el cardiólogo infantil primero tiene que ser pediatra. Y hay algunas directas, por ejemplo, neurocirugía es una subespecialidad directa, podría decirse, porque, por ejemplo, para ser cirujano cardiovascular, primero tienes que ser cirujano general, pero la neurocirugía es directa. Neurología también es una de las directas. Es un pequeño un enredo, pero lo comento para los colegas diputados que no son colegas médicos, ¿ya? Pues solamente para clarificar esas dos preguntas. Y con eso doy la palabra, me ha pedido el diputado Lilayú, después el diputado Palma, Lee. Bueno, yo saludar a los distinguidos colegas de Sofamechi. Yo voy a opinar, puede que algunas cosas estemos de acuerdo o no. Yo voy a opinar, bueno, me presento, yo soy médico, soy cirujano vascular, hice una especialidad, estudié en la Católica, conocí todo eso. Y también fui 20 años formador de médicos también en la Universidad Austral de Valdivia, sé que la Universidad Católica apoya mucho eso. Y eso, yo le quiero decir, tengo dos hijos, uno oftalmólogo y el otro psiquiatra, es decir, especialista. Yo hice el PAO, en mis tiempos el PAO era por 3 años, devolví en Osorno, sigo en Osorno y me salí de Osorno para ser diputado. De médico. Ahí le embarré, no sé. Y mis hijos oftalmólogo y el otro psiquiatra cumplieron los 6 años, todo. Y les quiero, es una experiencia, y lo que yo pienso, una experiencia es multifactorial y difícil. Aquí yo creo que, ¿cómo poder retener a los profesionales? Y me puedo equivocar, ustedes me van a perdonar, pero aquí hay el garrote y la manzana. ¿Cómo se llama el garrote y la zanahoria? Nosotros estamos tratando de hacer dentro de un proyecto en relación a aquellos que toman un compromiso con el Estado, compromiso con la sociedad, y la sociedad nos paga para especializarnos. Y al poco tiempo, cuando empezamos ya a tener la especialidad, simplemente, menos mal que un porcentaje ínfimo, yo no lo alcancé a escuchar, dice, bueno, yo pago mi multa, que se subió, en su momento era más bajo, pero las clínicas pueden pagar la multa y ven a trabajar acá, oftalmólogo te conviene acá y listo. Entonces, eso es una. Segundo, están sancionados también por un cierto tiempo para no trabajar en un servicio público. Y una de las cosas que yo puse, y ahí me van a perdonar los colegas, puse que ojalá pudiéramos aprobar también, ahí viene el garrote, perdonen, es simplemente que los colegas que en este momento hacen eso y no cumplen, simplemente no se les entregue durante tiempo la especialidad, el título de especialidad. Porque acá pueden pagar, cumplen un periodo y pueden seguir trabajando en una especialidad. No hay que reconocer la especialidad porque este es un compromiso ante el Estado, ante la gente, es un compromiso ético y un montón de cosas. Entonces, bajo ese punto de vista, ese es para mí el garrote que tenemos que endurecer, pienso, subir más las multas, yo no sé si valga la pena, pero lo hemos conversado, de que simplemente no se les entregue el título de especialidad. Dicho eso, ese es el garrote. En relación al dulce o a la zanahoria, creo que multifactorial, el doctor lo dijo, es muy importante. Yo llegué a Osorno cuando éramos 40 especialistas, 40 médicos, perdón, en todas, y yo llegué efectivamente, como dice la doctora también, uno quería tener al lado
gente que sean especialistas también y aportaran experiencia. Al final uno va adquiriendo experiencia solo y con lo que va aprendiendo y los cursos. Ya viene un punto que les pasó a mis hijos, no me pasó a mí, pero por ejemplo uno quería después de cumplir el pago, quería seguir trabajando en el hospital, el oftalmólogo, aquí faltan tantos oftalmólogos. ¿Qué es lo que pasa? Que los directores y el Estado siempre dicen, si tú no quieres cumple las 33 horas o las 22, las horas que quieras seguir, simplemente te vas para afuera. Bueno, mi hijo está afuera, tiene una clínica enorme, qué sé yo, y él quería seguir trabajando en el hospital. Yo le quiero decir, a la gran mayoría de los médicos nos gusta el servicio público, pero los servicios de salud son personas que en este momento son directivos, hacen cumplir los horarios, el horario que sea, y se acabó. Segundo, los sueldos, y yo quiero decir, hay colegas que en este momento han hecho críticas en algún momento a los médicos, ¿ya? El sueldo, la ley 15076 que nos pagan a los médicos es indigno, es nada. Si usted me pregunta, claro, los médicos, yo siempre he dicho, y le decía a los alumnos también, los médicos tienen que mandar los cabros al colegio, tienen que mandar los cabros a la universidad, y efectivamente son mal pagados. Los especialistas les pagan lo mismo si tienen 22 horas, 33 horas, les pagan por esas horas. Yo creo que el Estado tiene que realmente pagar más. Invertir más, esa es la palabra, perdón, doctor, invertir más en los especialistas. ¿Por qué? Porque el que invierte, ¿quién es? Si el médico en este momento, el hospital no lo acoge, les paga un sueldo que son buenos, pero para el mercado, la clínica alemana en Osorno o la clínica en Santiago, le paga el triple. Entonces, obviamente, están un tiempecito y se van afuera. Entonces, cuando usted habla, yo creo que aquí yo empleé la palabra remuneración. Yo iba a decir plata, pero la verdad es que de repente hay que decirlo francamente, también uno trabaja sí, hacemos vocación, pero también hay que mandar los cabros al colegio, todo lo que usted quiera. Si tiene la posibilidad de ganar, bueno, que el Estado le pague más, invierta más. Qué buena esa palabra, doctor. Hay que invertir más remuneración. No puede ser que por la ley 176 es mísero. A mí me gustaría, no traje un sueldo, porque a veces dicen los especialistas se van afuera, el oftalmólogo está afuera, pero los sueldos son bajos en relación a la calidad. Segundo, los médicos también, no solamente plata, los cursos. Yo creo que aquí debieran contemplar cursos. Si yo soy un oftalmólogo, un cirujano vascular que fui yo me pagué por mi cuenta, me fui aprendiendo más de mi especialidad y me pagaba un curso al extranjero, tenía que ir, y me ponían dificultades en el hospital, tenía que ocupar mis vacaciones, etcétera, para ir a yo a perfeccionarse, a ser mejor, para entregar mejor salud a la gente. Entonces, el Estado también tiene que invertir en cursos internacionales o que se vayan a la Católica. Todo. Creo yo que ahí falta, ahí no es el garrote, ahí hay que incentivar. Los servicios de salud también son realmente rígidos. Ahora, la parte buena que yo veo, y me pasa en mi región, yo llegué con 40 médicos, pero en este momento Puerto Varas se está construyendo un hospital. 2 o 3 años más va a estar el hospital. No hay ni una dificultad, yo les digo, efectivamente no hay ninguna dificultad que se va a llenar de especialistas, porque el hospital queda mirando el lago, ¿cierto? La calidad de vida que tiene Puerto Varas es enorme, de buena, obviamente van a ir muchos médicos más. Entonces, los polos de atracción, evidentemente, nace por una sociedad, hospitales buenos, ¿cierto? Buenos sueldos, ¿cierto? Cursos que los servicios de salud de alguna manera también sean un poco prácticos. Se pelean, y eso no lo han dicho acá, se pelean a veces. Por ejemplo, le voy a poner un caso, y ahí falta un poco de gestión. Yo tengo 2 anestesistas, 2 colegas anestesistas, que fueron a Osorno para estar 2 años, 3 años, y les gustó. Y hubo un matrimonio que quieren quedarse a vivir ahí, porque la calidad de vida, los colegios, qué bueno, y qué sé yo, quieren quedarse ahí. Pero resulta que tenían una cápite en otro servicio, creo que acá en Santiago, entonces no le están permitiendo. No, tiene que venirse para acá, el director de Servicios de Salud. No hay un ente que, como dijo la doctora Sofamet, que regule un poco esto. Ellos quieren quedarse ahí. Yo estoy tratando de que se queden. En provincia, claramente cuesta que se queden los especialistas. Entonces, no, pues se los traen de nuevo a Santiago, porque ese fue el compromiso. Seamos dúctiles. Aquí hay alguien, una cabeza que piense, que module bien todo esto. Yo creo que lo que dice también la doctora, potenciar la Universidad de Regiones. Yo formé 20 y tantos años médico, fui uno de los fundadores de la Universidad Austral de Medicina allá, y nos tocó formar jóvenes. La gran mayoría de los jóvenes que se formaron se han quedado para allá, se han quedado allá. Una universidad tiene que tener el apoyo. La Universidad Austral de Valdivia, felizmente, es una universidad buena, tiene un problema económico, pero es una universidad buena, que atrae a los mismos médicos y se quedan ahí.
pero también debieran darle la posibilidad que la Universidad Austral los mande a Bélgica, creo que lo están mandando, en la Católica los mandaban a Estados Unidos, ¿cierto? Pero tiene que haber una inversión. Yo creo que ahí es eso, lo más que yo quería decir, el garrote y la manzana. Yo creo que evidentemente, ojalá que fuera más manzana o zanahoria, más que el garrote. Chocolate, pero creo que hay que invertir, doctor Peló, esa es la palabra, hay que invertir, el Estado invierte en los especialistas. Y la verdad que necesitamos especialistas, no tanto los médicos, yo voy a escucharle el absceso, todo, el absceso un general, médico general lo va a hacer, etcétera, no hay problema. Pero un especialista, un subespecialista, un intervencionista, necesitamos elementos para trabajar también. La doctora me hace mucho sentido. Usted tiene que trabajar con otra persona, un hemodinamista, evidentemente tiene que ser así, un cardiocirujano, tiene que estar ahí, en el caso mío vascular, 5 horas una cirugía, obviamente necesita alguien que uno lo apuntale, ¿cierto? Son cirugías bien especializadas. El sueldo, les quiero decir, yo me quedaba a veces los sábados y domingos, los accidentes de tránsito, a hacer un bypass, me pagaban esto, 0. Lo hacía porque a mí me gustaba, porque tenía que hacer, ya lleva bastante tiempo. Pero el Estado no invierte, porque no te paga, a nosotros nos paga por la ley 1576, no te paga horas extraordinarias. Es que es importante, alguna colega dijo, a nosotros los médicos le da lo mismo, cumplimos los horarios, sea especialista, se cumple el horario, más encima te sancionan si tú no cumples por el error control, y quiero terminar, y después no te pagan. Entonces, también tiene que ver con eso. No hay reconocimiento. Muchas gracias. Diputado Palma, que no se le quede nada en el tintero. No, muy buena la exposición del colega. Bueno, agradecer al doctor Orellana y a las colegas del CRUCH. Quería, por su intermedio, presidente, hacer una consulta. Entendemos que las especialidades que tienen más lista de espera son oftalmología, otorrino, salud mental y traumatología. Y ginecología, tiene toda la razón. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Primero, ¿basta con el especialista o además adolecemos de equipamiento? Porque el especialista, si no tiene el equipamiento adecuado, por ejemplo, para hacer procedimientos diagnósticos o terapéuticos o de rehabilitación, según sea el caso, tampoco sirve solo el tener la especialidad. Esa es una primera pregunta, si tienen alguna percepción respecto de aquello. Segundo, en la especialidad en particular de salud mental, y tuvimos la experiencia durante la pandemia, el teletrabajo fue una modalidad que permitió mejorar la resolutividad en salud mental y yo creo que llegó para quedarse. De hecho, hoy día está en espera todavía el tema del 29º servicio, que sería un servicio de salud digital, ¿ya? Y la tercera cosa en relación a lo mismo es que si en especialidades como oftalmología y otorrino, que suelen no ser de extrema urgencia en general, ¿no? Y probablemente por eso se concentra la espera, si es posible pensar en concentrar en algunos puntos los usuarios y usuarias que están en espera y poder derivar hacia allá los especialistas, porque en general lo que tiende a pasar es lo contrario, la gente está juntando unas lucas para trasladarse hacia la región, por ejemplo, metropolitana, o las regiones donde hay mayor concentración de especialistas para poder resolver sus temas y tienen largas esperas. Entonces, ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no concentrar pacientes en algunos territorios y derivar hacia allá oftalmólogos yo sé que en algún minuto eso se hizo, yo conocí oftalmólogos que lo hacían, que iban a Punta Arenas, conozco un otorrino que también lo hacía, claro. Entonces a lo mejor también esa es una una arista que podríamos explorar de mejor manera y a lo mejor potencial. Esas son un poco las aristas que yo quería consultar. Gracias. Diputado Lee. Muchas gracias, presidente. Saludar al presidente de la SOFAMECH y a las invitadas que están conectadas. Presidente, el 2022, y con ocasión de estar proponiendo un nuevo hospital en Arica, se le entregó también al Ministerio de Salud una estrategia que fue conversada con la ministra de esa época, con el subsecretario Arao, también ha sido compartida con la ministra actual y con el subsecretario actual, que básicamente ataca lo que identificamos como los grandes problemas de la falta de especialistas, por lo menos en zonas extremas, y en Arica Parinacota en particular. Primero, en el arraigo se estaba proponiendo la selección de médicos generales ya arraigados en la zona, como una cuestión bastante obvia. Luego, considerar, y a propósito de que los centros formadores nacionales estaban acusando un límite en su capacidad formadora y también lo acusaban las sociedades científicas,
ir a hacer un listado de los centros formadores en el extranjero de distintas especialidades. Luego, en relación a el incumplimiento de la devolución de la beca, se propuso una eliminación de los registros de especialidad, derechamente, y pasar de este castigo a esta sanción financiera, que evidentemente muchos colegas la cumplen o se la pagan instituciones privadas, a una eliminación de los registros que le impidiese trabajar en centros públicos o hacer convenios con FONASA y con distintas instituciones, incluso privadas. Y esto es muy relevante y es novedoso, señor presidente, me gustaría que me pusiera atención. Sí, pero diputada, estoy exponiendo algo que me parece relevante y que me gustaría que también que lo escucharan las personas de Asofamech. El retiro, la sanción, que es el retiro, la eliminación de los registros de especialistas, creo que es una propuesta concreta que va a zanjar el tema del incumplimiento de colegas que van a regiones a pagar su beca con una obligación de 3, 4, 5, 6 años de evolución y finalmente por un subterfugio u otro se terminan yendo. Yo creo que la sanción económica ha sido demostradamente insuficiente y tiene que ir una sanción ética de este nivel. Luego, en razón también a que esto tiene un costo, yo creo que los gobiernos regionales, muchos de los cuales hoy día están pagando a especialistas para que vayan a través de fundaciones de uno u otro tipo a los territorios, los fines de semana, a operar y luego se van, una fracción de ese dinero, que ya lo disponen porque lo están usando en pagar especialistas de fundaciones, lo destinen al problema de fondo, que es la formación de especialistas. Esto ya lo he conversado con el gobernador de Arica Parinacota, está dispuesto a hacer esa inversión, sin embargo también quiere una orientación del Ministerio de Salud que todavía no llega. Y luego, en términos de calidad, presidente, otro problema que tenemos en regiones es que muchas veces los especialistas también chocan por caracteres, chocan por personalidades. Llega un especialista nuevo, todos los que somos médicos acá lo sabemos, con mejor visión o un nuevo conocimiento adquirido, y finalmente se encuentra con un especialista que ya está en alguna jefatura, que toma las decisiones, y ese choque es insalvable y finalmente uno de los dos se termina aburriendo, generalmente el nuevo especialista se pelean. Y yo creo que eso también se puede salvar para que los médicos generales, antes de irse a los procesos de especialización, ya que estamos apuntando a médicos generales del territorio, tengan una pasada de por lo menos un año en los servicios en los cuales se quieran especializar. Por ejemplo, un médico general que quiera hacer otorrino, que antes pase por el servicio de otorrino un año, le va a servir para interactuar con los especialistas que están en el servicio, con el personal también, va a tener un conocimiento, un léxico de la especialidad. Cuando vaya a formarse va a ser otro tipo de alumno, otro tipo de residente, mucho más avanzado. Y creo que esa consideración también tiene que tomarse en cuenta, porque hoy día los premiados, por decirlo así, son médicos generales que sí, efectivamente se han esforzado, han cumplido una labor social que son los EDF, muchos de ellos son médicos generales que están en pueblos, en ciudades muy chiquititas, sacrificándose, por cierto, están 4, 5, a veces 6 años, y llegan luego con un puntaje a seleccionar su especialidad, pero no por vocación. Muchas veces ellos también ya sienten que han cumplido su labor social y buscan la especialidad que no hace turno, la que es mejor pagada, y la que seguramente los va a concentrar en las grandes urbes. Yo creo que nuestro sistema formador de médicos especialistas está absolutamente obsoleto y ya es bueno que el Ministerio de Salud recoja estas ideas que están plasmadas además en un proyecto de resolución. Se los quiero también comentar porque me gustaría que esta comisión lo apoyase. Son básicamente estos puntos que he planteado a modo muy resumido y yo creo que por lo menos va a resolver los problemas de falta de especialistas en zonas extremas. Gracias, presidente, y me gustaría que sobre estos puntos el presidente Asofamech me diera su impresión y una pregunta concreta. ¿Es cierto que los centros formadores nacionales están a capacidad completa? ¿Es cierto que si los forzamos a través del Estado a forzar más especialistas, estos especialistas nuevos que serían formados empezarían entonces a disminuir los estándares de calidad? Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente pedirle si nos pudiera dar el número de la resolución, porque así pudiéramos acordar oficial a la Secretaría de la Sala para que se priorice ese proyecto de resolución que imagino debe estar... Sí, pero podemos también solicitarlo desde la comisión. Le agradezco, presidente. Yo me comprometo, porque está mi asesor ya fuera del Congreso, pero mañana a primera hora se los paso para que lo pudiéramos acelerar. ¿Hay acuerdo para oficiar a la Secretaría para que se priorice ese proyecto de resolución?
Muchas gracias. Diputado Leal, ¿había pedido la palabra? Está de acuerdo. Pero aprovechando, ¿alguno de los otros integrantes de la comisión quieren hacer uso de la palabra? Pronto. Pronto. Como Antofagasta. La próxima semana. Justamente, ese esfuerzo lo vamos a hacer. Yo también tengo un par de preguntas, sea para alguna de las doctora Mancilla, Cifuentes, Castillo, Mayer o al doctor Orellana. ¿Cómo es hoy día el procedimiento que tiene cada facultad o universidad en Chile para determinar los cupos de especialistas y subespecialistas? Porque evidentemente ustedes han separado muy quirúrgicamente el problema en la capacidad de formación y en la retención. ¿Cómo hoy día determinamos esos cupos de especialistas y subespecialistas en cada una de las universidades y centros formadores? La segunda pregunta es, hoy día sabemos que Asofamets tiene un rol en el diseño y toma del examen único nacional de conocimiento en medicina, en UNACOM, que permite obviamente, entre otros factores, obtener un puntaje con el cual se deciden las especialidades, pero además de la elaboración y toma del UNACOM, existe otro rol por parte de Asofamech o el Consejo de Rectores en la asignación de esos cupos disponibles para quienes van a obtener esos cupos. Y una pregunta final, que es los cupos de planta post periodo asistencial obligatorio. Porque aquí parece que esto es como un barril que permanentemente tratamos de llenar con especialistas en periodo asistencial obligatorio y que después no tenemos pensado qué va a pasar después con ese especialista que destinamos a un lugar. No quiero dar ejemplos explícitos, pero hay casos efectivamente que el especialista que fue al X hospital generó un arraigo, pero una vez se terminaba el periodo asistencial obligatorio, no existía en ese hospital el cargo, para que asumiera. Entonces, obviamente, en ese hospital en algunas ocasiones o en ese sector, no existe el mercado, por ejemplo, para que él se quede en la ciudad y en una clínica, no hay consulta de médico, pero tampoco se puede quedar porque tampoco está el cargo de planta para esa especialidad en la cual fue formada. Entonces, ¿cuál es su evaluación hoy día de los cupos de planta? O sea, planta o contrata, me refiero a la plaza, post periodo asistencial obligatorio. Y habiendo preguntado que se me había escapado un segundito, el diputado Sáez. Gracias, presidente. Igual usted me quitó gran parte de las dudas que tenía pensadas plantear. Tengo la sensación y desprendo de su intervención, presidente, que, por ejemplo, la posibilidad de extender el periodo obligatorio más allá de este doble que existe hoy día, pareciera que no es una opción válida o más bien no garantiza que efectivamente se logre una mayor tasa de retención. Pero usted, doctor, hacía mención en su intervención inicial a otras características más vinculadas como al ecosistema en el cual un especialista, un médico se tiene que desenvolver, tales como las posibilidades educativas para su familia y una serie de otro tipo de incentivos que de repente no están tan presentes en la gestión propiamente tal de la salud, porque en realidad escapa a esa dimensión. Entonces, ¿de qué forma, y acá el diputado Ilayú también lo decía, hay que invertir más, pero yo represento al distrito 26, que es la región la misma región del diputado Ilayú, pero al lado sur, y tenemos la provincia de Palena, por ejemplo, Chaitén, Palena, Futaleufú, en donde, por ejemplo, no hay dónde vivir.
Y esto nos pasa no solo con los médicos, nos pasa con los profesores, por ejemplo. Tienen una gran tasa de deserción. Llegan profesores a hacer clases y duran 2 o 3 meses porque resulta que les cobran, no sé, 1,5 millones por un arriendo de un lugar que no reúne muchas veces ni siquiera las condiciones de salubridad para poder vivir adecuadamente. Entonces, ¿de qué forma ustedes, en base a la experiencia que tienen, evalúan que se pueden tomar decisiones que propendan a generar condiciones un poquito más estructurales para poder establecerse en un lugar, entendiendo que no es solo la variable económica? Estamos de acuerdo en que una remuneración adecuada, salarios que sean competitivos en relación a lo que paga el sector privado, por ejemplo, es una cuestión que es importante, pero también hay otras circunstancias, como he mencionado recién, que tienen relevancia y que no están usualmente presentes en el desarrollo de políticas públicas. Quizás probablemente quedan en el diagnóstico, pero luego no se avanza en una solución, ya sea porque es caro, porque involucra conversar con otros sectores del quehacer público que no necesariamente tienen una relación directa y por lo tanto ponerse de acuerdo muchas veces es difícil. ¿De qué forma evalúan ustedes que se pudiera avanzar en un modelo que genere condiciones un poquito más sistémicas para que sea atractivo estar en lugares que están relativamente alejados de los centros urbanos más grandes, la región metropolitana, la región de Valparaíso y el Gran Concepción, ¿no? Lo decía el diputado Lila Yu, nosotros recién ahora estamos digamos, como un 8% de avance, pero ya están pasando, se está trabajando en Puerto Vara y vamos a empezar a tener en torno al centro de referencia más importante, que es el Hospital Regional de Puerto Montt, una red de salud de la cual hoy día en definitiva no tenemos. Y precisamente hay un área metropolitana ahí, Puerto Montt, Puerto Varas, que sí tiene una oferta educacional, académica y un montón de otras cuestiones que pueden hacer atractivo el desenvolverse ahí. Pero ¿qué pasa con Chiloé, por ejemplo? ¿Y qué pasa con otras zonas? Me imagino lo mismo en el norte del país. Y además, y termino con esto, presidente, me imagino, escuché de las otras intervenciones en torno a especialidades o subespecialidades más concretas. Nosotros lo que padecemos, y salió un fallo de la Corte Suprema, de hecho, hace unas semanas atrás, vinculado al Servicio de Salud Reloncaví, en torno a la falta de camas de psiquiatría infantil. Pero resulta que no hay psiquiatras. O sea, encontrar incluso de forma particular una hora un psiquiatra allá resulta casi como una tarea media imposible. ¿Cómo también vamos tomando decisiones más racionales, más centralizadas, más desde el Estado, creo yo, para determinar cuáles son las especialidades que necesitamos y dónde tienen que ubicarse, cuánto tiempo tienen que estar, a qué población atender, etcétera? A propósito de Palena, debería adjudicar estos días la continuación del hospital de Chaitén, que al menos sirvió para que le agregaran un escáner, porque va a ser el primer escáner de la provincia de Palena. Me ha pedido la palabra la diputada Nullado, tiene la palabra, y con esto ya cerramos la ronda de preguntas y le damos la palabra a nuestro invitado. Gracias, presidente. Valoro mucho la exposición que hace el Consejo de Rectores y también la Asociación de Facultades de Medicina de varias universidades. Y al escuchar a cada uno de los doctores que han intervenido, que son diputados, porque también ellos dan cuenta de la realidad que les ha tocado vivir y la sugerencia que ellos puedan plantear para encontrar una solución hoy día a la situación urgente como son las listas de espera. Se plantea la modificación de tener una nueva estructura de un modelo de salud, pues esas son decisiones de mediano y largo plazo. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle al Consejo de Rectores y a la Asociación de Facultades de Medicina cuál es la propuesta que tienen ahora para esta situación de lista de espera que es urgente, cómo esta se puede colaborar con la situación deficitaria que cada uno de ustedes ha señalado, con el análisis que ha hecho, la falta de especialistas, el poco incentivo, la poca inversión del Ministerio y en este caso del Estado, y la realidad territorial de la cual también cada uno ha señalado. Tal vez la falta de gestión, y donde al escuchar en otras exposiciones
nos señalaba el Colegio Médico que es posible mejorar la gestión actualmente, pero también cómo éstas se pueden establecer en las diversas coordinaciones en cada uno de los hospitales. Y también nos hablaba el propio ministerio de el no haber tenido una base de datos histórica del paciente y que se pueda conocer en cualquier tiempo en cualquier establecimiento, cosa que hoy día esa recién se está estructurando, por lo tanto no sabemos aquí el historial. Y cuando yo escuchaba al doctor Orellana decía cómo se estructura este sistema en la salud primaria para poder conocer y determinar que muchas de las atenciones pudieran estar ahí dándole respuesta más resolutiva a la gente, pero esta cómo debiera hacerse, cómo debiera plantearse hoy día al Ministerio de Salud, y donde también esta comisión tiene que recoger en lo posible, me gustaría, la propuesta más estructural, tal vez si se pudiera, no en el diálogo como se plantea tan breve, sino que estas serían las recomendaciones del Consejo de Rectores. Estas debieran ser las recomendaciones que le hacemos a la comisión de la Asociación de Facultades de Medicina, porque hay experiencia, hemos formado de tal manera y sabemos que tales son los que están faltando, y como también los doctores que participan en esta comisión, que es mucho lo que tienen que aportar. Entonces, cuando él decía, a veces hay casos reiterados de dolores de cabeza y lo pueden enviar a un neurólogo. Lamentablemente ninguno de esos casos reiterados al cual va la persona en la salud primaria no le derivan a ningún especialista, salvo, y por eso también yo creo que hay que hacer un análisis ahí, porque eso ocurre con situaciones precisamente cuando después nos encontramos con este mismo paciente que en la salud primaria no tuvo la atención, no fue recomendado a un especialista de manera oportuna, nos encontramos con situaciones de cáncer y que está en tercera y cuarta fase. Esa es una situación que se da mucho en sectores muy extremos y en la ruralidad, y donde también muchas personas no tienen la posibilidad de hacer consulta porque no tienen los recursos para ir a ver un especialista y tomar su hora. Entonces, ¿cómo hacemos que esta salud primaria, sí, de manera reiterada, se van por el mismo dolor, la persona puede así tener la posibilidad de una recomendación a un especialista, que eso no lo hacen? Entonces, la persona la tienen que buscar por sí sola. Y así también el historial de muchas personas donde su madre, su padre tuvo cáncer, nosotros ya podríamos detectar a tiempo qué pasa con ese paciente y poderle hacer el chequeo general. Vamos a gastar menos posteriormente atendiendo y paliando a veces los cánceres terminales en el cual llega a la familia, llega a las personas, y eso es muy duro. Entonces, a mí me gustaría que tal vez podamos ser así como mucho más rápido, pero todos colaboremos con esa información. Ustedes en el Consejo de Rectores, las universidades tienen mucho que decir, las mismas facultades de medicina, y de igual manera en las propias instituciones del Estado que pueden hacer recomendaciones. Así que quería llevarlo a ese lado, porque es el reclamo constante de muchas pacientes y familias que dicen ojalá seamos más ágiles en responder y tengamos menos personas que se estén muriendo por cáncer o por diversas patologías que no fueron detectadas en el tiempo oportuno. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Le voy a dar la palabra a la doctora Ana María Moraga, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, que se ha incorporado, pero obviamente le voy a pedir que también se refiera a la respuesta y comentarios que ha escuchado para empezar la ronda de respuestas respecto a lo que se ha ido conversando. Tiene la palabra. Muchas gracias. Un saludo especial a todas y todos quienes están ahí. Los saludo desde Concepción, desde la Universidad de Concepción, decana de la Facultad de Medicina. Quería comentar respecto a una pregunta que señalaron anteriormente y que tiene que ver con cuál es nuestra capacidad de aumentar la formación de especialistas. Y quiero unir esto al comentario que acabamos de escuchar, y tiene que ver con lo que nos convoca, que es el problema de las listas de espera. Este es un problema de cierta cronicidad, no es un problema agudo que se esté presentando en las últimas semanas, pero es un problema de gran magnitud. Y cuando estamos con un problema de gran magnitud, yo soy epidemióloga, esa es mi formación de base como especialista, decimos, bueno, tenemos que al mismo tiempo usar dos estrategias importantes. Una que tiene que ver con disminuir el daño de este problema, y eso quiere decir cómo resolvemos ahora el problema de las listas de espera. Y en eso las universidades,
el Colegio Médico y las sociedades científicas de especialidades médicas, sin duda que podemos aportar desde la realización de operativos. En la Universidad de Concepción así lo hacemos para los servicios de salud locales, poder ir solucionando las listas de espera. Sin embargo, estos son soluciones del momento y tenemos que pensar en la segunda estrategia, que es cómo evitar que a futuro esto vuelva a ocurrir. Y ahí lo anclo entonces con la pregunta anterior y que tiene que ver cómo podemos las universidades formar más especialistas. Y les quiero contar que aquí hay un círculo que no es de fácil solución. En la Universidad de Concepción tenemos 34 programas de formación de especialistas y cada programa tiene ciertos cupos. Cirugía tiene 9 cupos anuales. Bueno, podríamos de un año a otro aumentar los 9 cupos a 15, pero no podemos. Porque para generar un cupo de formación de especialista, yo necesito contratar docentes. No tengo problema como Universidad de Concepción en contratar más docentes médicos especialistas, pero esos especialistas que están trabajando, por ejemplo, en el Hospital Higueras de Talcahuano y en el Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción, tienen un contrato con ese servicio de salud. Y lamentablemente los médicos que trabajan en nuestros hospitales públicos no pueden sobreponer horas de contrato docente con horas asistenciales. No se los permiten. Y doy un ejemplo. Cuando un académico cirujano de la Universidad de Concepción está operando a un paciente, está resolviendo un problema, ¿sí? En su horario de contrato asistencial y está con el becado, o está con un interno, o está con un alumno de cuarto o de quinto año, se supone que tiene que devolver la hora como si no hubiese resuelto el problema del paciente. Porque esa hora se asume que no la está trabajando para el hospital, sino que la está trabajando para la universidad, a pesar de que soluciona el problema ya sea en el poli o en pabellón. Entonces, claramente, nos es muy difícil encontrar médicos que quieran contratarse por más horas porque tendrían que devolver las horas que trabajan como docentes en nuestros campos clínicos, hospitales públicos. Ahí hay una temática importante que resolver con Contraloría. Yo creo que todas las universidades que tenemos como campo clínico, hospitales públicos, quisiéramos aumentar los cupos para formar más especialistas y en 3 años más, Chile podría tener un volumen importante de nuevos especialistas y subespecialistas. Sin embargo, necesitamos la facilidad de que estos médicos especialistas que hoy trabajan en nuestros hospitales públicos se puedan contratar sin la obligación de devolver horario, que yo soy por supuesto partidaria de que las cosas se hagan bien. Los médicos clínicos al mismo tiempo enseñan y resuelven el problema a los pacientes. Obvio, ¿no? Porque es la forma de enseñar medicina clínica. Entonces, esto no es solo que las universidades queramos dar más cupos, no es solo que el campo clínico nos dé más espacio o cupos para formar más becados, sino que también hay un problema de la forma en que están contratados los médicos en los hospitales públicos. Me parece ese punto importante. Como segundo punto importante también contarles que la gran mayoría de los médicos que hacen sus programas de especialidad quieren hacer el pago de buena manera. Los que no lo devuelven son el porcentaje menor. Sin duda que ahí hay que generar sanciones que sean importantes y hacer un seguimiento de que esas sanciones se hagan, pero ese no es el punto que nos va a ayudar a resolver este problema. Lo que nos va a ayudar a resolver este problema es tener, por un lado, más especialistas, ya les conté cuál es nuestra piedra de tope, y por otro lado, un organismo, un alguien o un equipo de gente que esté estratégicamente poniendo en los lugares que corresponda a los nuevos especialistas que correspondan. Yo tengo que tener mi diagnóstico epidemiológico, ¿cierto? Aquí meto yo la epidemiología, de poder saber dónde se necesitan anestesistas, dónde se necesitan traumatólogos, y ahí poner los recursos físicos, la tecnología, los recursos, ¿cierto? En los centros hospitalarios para que esos traumatólogos, esos anestesistas, esos neurocirujanos puedan llegar y hacer el trabajo que corresponda. Y
El último punto que yo quería comentar, y esto es algo cultural, es comentarle que todos nosotros, incluso los que viven en la región metropolitana, viven en una región. Yo no entiendo mucho, yo vivo en la región del Biobío, cuando alguien dice en región, que se vayan a región. Todos vivimos en una región. Hay región metropolitana, región del Biobío, región de la Araucanía. Todos vivimos en una región. Esa es mi intervención. Muchas gracias por su atención. A usted, muy bueno eso de sobreponer horas asistenciales a horas de formación, es un buen punto. Eh, po- podemos, eh, diputado Lee, pero muy brevemente, y no Solamente, presidente, primero saludar a la decana de la Universidad de Concepción porque es mi alma mater, le tengo muchísimo cariño. Y cuando nos referíamos recientemente en la exposición a zonas extremas, nos referíamos básicamente a Arica, Parinacota, Magallanes, Aysén, en donde, por ejemplo, en Arica, doctora, nuestro hospital, nuestro segundo hospital más cercano, está a más de 300 kilómetros de distancia, que es muy distinto a cuando Concepción nos manda a Higueras o Higueras manda al regional de Concepción, que están relativamente cerca. Eso es, gracias, presidente. En Chile, porque de Tacna está... bueno, Tacna. Claro. Sobre el punto, diputado Palma... Sí, extremadamente breve. Extremadamente breve. Extremadamente breve. Solo respecto a algo que planteé en una sesión anterior de los mecanismos de especialización, porque antes, sobre todo en la especialidad de salud mental, se podía especializar en médico ya sea por una beca. Psiquiatría. Claro, o, sí, de psiquiatría, por supuesto, o por años de experiencia. Y eso se interrumpió en la administración anterior. Entonces no sé si hay posibilidad de retomar ese tema, pero es una arista que al interrumpirla dejó una merma en la posibilidad de que médicos con largos años de especialización en el fondo no puedan ejercer como psiquiatras. Si pudieran ir refiriendo a eso, no sé quién quiere seguir haciendo uso de la palabra de nuestro invitado. Aquí la doctora Vilma Mancilla. Perdón, quisiera hacer una aclaración. Me parece que se refiere al tema del CONASEM, y el CONASEM sigue vigente. O sea, cualquier médico o médica que se dedique a una especialidad en particular en algún servicio de salud, perfectamente se presenta al CONASEM, hace su prueba y es catalogado o es reconocida o reconocido como un especialista. Así que eso sigue vigente, por si acaso, quería aclarar. ¿Algo más que agregar respecto al otro que se ha comentado? Si no, para pasar. Entonces, paso. Doctor Orellana, ¿me estaba pidiendo la palabra? Sí, yo quería contar, digamos, a lo mejor un poquito sobre lo último que dice acá el diputado. Nosotros estamos en conversaciones justamente con CONASEM porque existía una figura que era la adiestramiento en práctica, así se llamaba, y que exigía que un médico permaneciera durante 5 años en un servicio de la especialidad con al mínimo 22 horas. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que ese médico simplemente permanecía, cumplía sus horas, pero no tenía un programa de formación. Claro. Entonces nosotros estamos tratando de que eso se elimine, porque ahora hay muchos programas de formación. Entonces está la posibilidad de que se formen bien, ¿no es cierto?, con un programa, etcétera, y eso. Pero también, ¿no es cierto?, estamos conscientes que las subespecialidades, por ejemplo, debieran mantener todavía ese sistema. ¿Por qué, no es cierto? Porque hay que recordar por qué nace el CONASEM. El CONASEM nace porque muchos de nosotros nos formamos con médicos que habían trabajado en la especialidad o que habían traído la especialidad desde afuera. Entonces no tenía un reconocimiento en Chile y ya eran jefes de servicio, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí nace el CONASEM para ir reconociendo a esos médicos. Y uno de los ingresos a CONASEM que quedó hasta ahora es el adiestramiento en práctica. Que nosotros hoy día, por las razones que te contaba, estamos tratando de que eso no ocurra en las grandes especialidades. Porque indudablemente la necesidad que en un comienzo hubo para todos, ahora es solamente para las subespecialidades, digamos, que deberían seguir en eso. Lo otro voy a tratar de algunas cosas que
a lo mejor podríamos partir, digamos, cómo cómo se forma un especialista, ¿cierto? Porque resulta, ¿no es cierto?, que el especialista, el Ministerio de Salud entrega, ¿no es cierto?, una cantidad de, llamémosle, becas, ¿no es cierto?, en diferentes especialidades. Hoy día, el Ministerio de Salud hace un trabajo previo preguntándole a los servicios de salud, ¿no es cierto?, cuáles son sus necesidades. Y en base a eso, ¿no es cierto?, presenta las becas que pueda ofrecer. Militanta, de todas las especialidades, por supuesto. En esas becas, ¿no es cierto?, tuvimos un problema serio, más que nada por desconocimiento de la administración del Estado, ¿no es cierto?, en el cual los becados primarios, los CONIS, o sea, los que postulan a una beca recién salidos, ¿cierto?, no son funcionarios públicos. Por consiguiente, no pueden tener, ¿no es cierto?, la garantía de optar a una beca de 4 años. Y se nos cayeron un montón de becas, porque esto me costó entenderlo a mí, por eso que les digo, se los cuento, digamos, porque ellos reciben un estipendio. Por consiguiente, ellos no son funcionarios públicos. Sí son funcionarios públicos los que vienen ya, ¿no es cierto?, empleados de un servicio de salud, ¿no es cierto?, los CONE, y por supuesto, obviamente, los EDF, ¿no es cierto?, que han estado hasta 6 años máximo en algún lugar de Chile. La APS, exactamente. Entonces, eso hacía, ¿no es cierto?, que la Contraloría parara el asunto. Bueno, ahora felizmente, tal como dijo la doctora, hace qué sé yo, reciente, ahora este año, digamos, recién, se superó eso, ¿no es cierto?, y hoy día se pueden hacer las becas de 4 años. De algunas especialidades que por supuesto también definidas, ¿no es cierto?, y están determinadas. Eso le significa al que gana esa beca, porque el concurso lo abre el ministerio. Entonces, se presentan y los que ganan esa beca reciben un estipendio, ¿cierto?, como se dice, y además se le paga a la universidad una cantidad por cada becado. La formación es muy cara de un becado por la cantidad de docentes que tienen que tener relación contractual con la universidad. Por consiguiente, tienen que recibir un sueldo. El primer problema que hay con eso, no hay interesados, por lo que dijo la doctora, ¿no es cierto?, Ana María, que la Contraloría, ¿no es cierto?, toma esto como sobresueldo. Sí. ¿Ah? Esa es la imagen de verdad. Pero, eso lo aprendí en el transcurso de toda esta experiencia, esas resoluciones son de Contralorías regionales. Porque resulta que nosotros llevamos el modelo a la Contraloría Regional. Y ese modelo era de lógica. O sea, si tú estás operando con un becado, tú estás haciendo 2 trabajos en uno, digamos, ¿cierto? Pero estás cumpliendo con ambas cosas porque estás enseñando, ¿no es cierto? Y claro, y estás a la vez, ¿no es cierto?, solucionando el problema, ¿no es cierto?, de salud. Eso nosotros acá no lo tenemos, porque hubo un dictamen de la Contraloría Regional, ¿no es cierto?, que eso, ¿no es cierto?, lo aprobó. Y en los médicos, porque como esto, entonces tenemos problemas, digamos, con otros docentes que no son médicos, que trabajan en los hospitales, como ponle tú, kinesiólogos, tecnólogos médicos, que sé yo, enfermeras, que también hacen clases de repente, que sé yo. Porque el planteamiento es muy lógico, o sea, como les decía, ¿no es cierto? Ahora, distinto es que ese profesor salga de sus horas de servicio a hacer una clase, ¿no es cierto?, al frente, aunque sea al frente. Ahí le está quitando horas, ¿no es cierto?, a su contrato. Y esas horas tiene que devolverlas. Eso quedó claro y en la resolución quedó claro. Yo creo que ese es un argumento bastante lógico, que yo creo que todos lo entenderían, ¿no es cierto?, en este tipo de trabajo. Porque la medicina
y aquí hay varios que son médicos, ¿no es cierto? La medicina fue, es y seguirá siendo tutorial. La enseñanza de la medicina es tutorial y no hay otra manera de enseñarla. ¿Te fijas? Por mucha tecnología que hay ahora, claro, tú puedes hacer un par de clases telemáticas, digamos, pero la parte humana no te la da el mono, ¿no es cierto? Aunque llore el mono, digamos, no te la da, digamos, la parte humana. Entonces, eso eleva mucho el costo del becado, porque para que ese becado ingrese a esa beca, voy a dar un ejemplo propio, porque uno siempre se basa en lo de uno. Una beca de neurocirugía. Entonces, logró, ¿no es cierto?, salir, se le dio esa beca, y él quiere hacer la beca en la Universidad del Paraíso, Hospital Bombiero, de neurocirugía. Entra a un sistema que se llama habilitación. Entonces, ¿qué es lo que hace la universidad? La universidad lo interroga, lo ve, ¿no es cierto?, y dice, cumple con el perfil, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, y entra a hacer su beca. Para que él sea válida su beca, esa beca, ese programa tiene que ser acreditado. Y hoy día tiene que ser acreditado solo por la CNA. No hay otra posibilidad de acreditación que no sea la CNA. Porque cuando él se inscribe en la Superintendencia de Salud para ser un prestador legal, tiene que venir de un programa acreditado. Así dice la ley. Entonces, la acreditación significa mucho trabajo humano, pero además muy cara. Son muchos millones de pesos por cada programa. Como decía la doctora, son 30 y tantos programas, nosotros igual tenemos 37 programas, digamos, entonces ustedes se imaginarán que eso significa un costo alto. Y no alcanza con lo que el Estado invierte con los becados. Entonces ahí hay un problema. Por eso que en la medida que nosotros aumentamos, el caso nuestro, digamos, Valparaíso, aumentamos el número de docentes que lo exige la CNA para acreditarnos el programa, ¿no es cierto?, que actualmente está casi exigiendo un docente por becado, ¿no es cierto? A nosotros nos aumenta el costo que es imposible, bueno, usted comprenderá, universidad estatal, ¿no es cierto?, con todas las restricciones existentes y todo lo demás. Entonces, eso es un problema bastante serio, ¿te fijas? Hay cosas que han sido muy interesantes. Yo creo que esta conversación que se logró entre salud y educación, yo creo que ha sido fundamental en este último tiempo en el desarrollo. Asofamesh tiene dos comisiones, una comisión de pregrado y una comisión de posgrado, que tienen relación directa con reuniones mensuales con el Departamento de Formación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio. Eso es mensualmente, con una relación directa, digamos, conversando hasta en las bases de los concursos CONI, CONE y de atención primaria y todo lo demás. Entonces, yo creo que eso hemos logrado, se ha avanzado poco a poco. Creo que la gente que no cumple el pago debe tener las penas del infierno. Yo creo que eso es cierto, porque a él no se le puede sacar en cara de lo que se gastó en él, sino que lo que se le saca en cara, ¿no es cierto?, es su falta de compromiso social. Y eso, en una profesión como la medicina, que es una profesión absolutamente social, es una profesión de servicio, no tiene otra definición, ¿cierto?, no se le puede aceptar. Eso yo estoy absolutamente de acuerdo, digamos, en lo que usted decía. Bueno, las becas de 4 años se acaban de solucionar, como nos decía, pero, ¿qué pasa? Lo que decía el doctor, se termina el pago y resulta que quiere quedarse y no hay cargos, no hay horas, no las hay. Hay muchos, hasta en Valparaíso, ¿eh? Muchos, ¿ya? Ustedes van a decir, no importa Valparaíso, porque Valparaíso tiene, ya, perfecto, pero en otros hospitales, menos todavía.
para un oftalmólogo, para un otorrino, digamos, traumatólogo, etcétera. Ahora, ¿Mm? No hay planta. no, o sea, no hay cargo. No hay cargo para decir, mira, suponte tú, el que termina pago dice, perfecto, yo me puedo quedar 22 horas. 22 horas es un trabajo toda una mañana, donde perfectamente puede aportar bastante. ¿De verdad? Pero no puede, o sea, no puede porque no hay cargo. ¿Me fija? Entonces yo creo que esa es otra reestructuración que hay que hacer. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que debe existir desde las universidades, con esta buena relación con el ministerio, ¿no es cierto?, un programa de capacitación para la gente de la atención primaria, de capacitación permanente. De dos maneras. O nosotros yendo a los lugares que corresponden, ¿no es cierto?, a hacer cursos, ¿no es cierto?, cortos, ponle tú 3, 4 días de capacitación, o mandando al general de zona, ¿no es cierto?, a un lugar adecuado, ¿no es cierto?, para que se vaya capacitando, no como especialista, como general de zona todavía, ¿me entiendes tú? Cosa que sea resolutivo en el lugar donde está. Yo creo que eso también, ¿no es cierto?, es bien importante. Hay campañas, hay campañas, ¿no es cierto?, de atención, campañas oftalmológicas, por ejemplo, hay campañas. Lo otro que faltó en la lista suya es la lista de espera de dermatología, que es súper alta, súper alta. Entonces, de repente, ¿no es cierto?, ya sea por el lado de la universidad o por el lado del ministerio, se hacen estas campañas, ¿no es cierto?, y se va a un lugar, ¿no es cierto?, distante, se junta la gente de esa patología determinada, ¿no es cierto?, y se solucionan problemas. Pero son eventos, ¿les diga? Esos eventos, ¿no es cierto?, sacas un poco, ¿no es cierto?, descomprime en el fondo, digamos, pero se vuelve a formar el problema. Por eso que yo creo que la formación, digamos, deben haber, nos deben dar ciertas facilidades para formar, porque todos queremos formar más. Ya no está la cosa, digamos, de que no hay que limitar la formación, que yo creo que en alguna época hubo esa cosa, si no la competencia, ¿no es cierto?, puede ser, digamos, seguramente existió, digamos, yo no la he vivido, así que, pero seguramente existió en algún momento. Pero yo creo que las universidades es su, ¿cómo te dijera?, es su esencia. Por consiguiente, digamos, estamos totalmente dispuestos a mayor formación, pero tenemos estos topes de costo o los topes que da la Contraloría, digamos, que a lo mejor, ¿no es cierto?, legislando seguramente se pueden, ¿no es cierto?, sobreponer. Ahí donde está, ¿y eso por qué? Porque yo insisto, ¿no es cierto?, que además en todo este conjunto de personas que ayudan o que tienen que hacer algo, los gobiernos regionales deben tener deben tener, ¿cómo se llama?, un papel, un rol importante, digamos, porque la salud y la educación van a ser siempre los dos pilares que van a permitir el desarrollo de la región. Eso, presidente. Quiero que escuchemos a... Me avisan de la Secretaría que hay un error en la citación y que la convocatoria no era hasta las 21:30, hasta las 21, así que voy a pedir prórroga para terminar de escuchar a nuestra invitada. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, por supuesto, pero la doctora Giselle Mayer me pidió la palabra, la escuchamos en estas reflexiones que estamos haciendo en conjunto y que están muy interesantes. Sí, un poquitito para complementar, y sí, efectivamente formo parte del directorio de Sofamech, no había aclarado eso cuando me presenté. Soy la secretaria de la Sofamech. Un poco para complementar lo que había comentado el doctor Orellana en cuanto al costo de formar un especialista. Acá nos ha mencionado lo que nos cobran los distintos campos clínicos para nuestro becado. Entonces, claro, recibimos por una parte un monto por el ministerio por formar un especialista, pero nos quita la otra parte, los campos clínicos, porque tenemos que pagar, fluctúa y es variable, que es otra cosa que
que desde el norte al sur de Chile nos puedan cobrar 6 UF por un becado, como 18 UF por un becado, no existiendo em, ninguna pauta o es totalmente arbitrario el cobro que hacen por tener los becados en nuestros campus clínicos. Entonces siento que eso es importante mencionar y considerar también dentro de los costos que tenemos de nuestra formación y la falta de ser parejo a nivel nacional del cobro. ¿Cobramos o no cobramos? Y no hay variación en esto. Eso quería mencionar. Muchas gracias. A usted, doctora Cifuentes, que aún no hemos escuchado, o doctora Castillo, en esta ronda. Doctora Castillo. Y yo solo quisiera contestar una pregunta que quedó y en mi rol de otorrinolaringóloga y miembro de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, efectivamente para ser más resolutivos hay que tener equipamiento en el lugar en que uno está. Si yo tengo un microscopio, si yo tengo un nasofibroscopio, si tengo acceso a cirugías mínimamente invasivas, por supuesto que voy a tener mejor capacidad de resolver problemas porque si no, lo mismo que dije anteriormente, solo voy a poder resolver la cirugía simple de la especialidad. Y en ese sentido, el modelo que se ha hecho en Chile, por ejemplo, con el programa de implantes, en que hay algunos hospitales que hacen implantes y se derivan territorialmente, es muy adecuado. Permite resolver algo complejo con el acceso para todos los niños. Eso es una maravilla en Chile. Todos los niños que nacen con hipoacusia les podemos ofrecer la opción de colocación de un implante y lo ofrecemos en el centro más completo en que se unen iniciativas cerca de donde viven o lo más cerca posible. Y finalmente, doctora, me falta Cifuentes. Sí, muchas gracias. Yo lo que quería complementar y agregar que efectivamente, tal como ustedes han discutido y comentado, esto es un abordaje multifactorial. Hay muchos factores que están involucrados. Ya conversamos todo lo que tiene que ver formación, lo abordamos de una manera, el doctor Orellana mencionaba, la verdad que el trabajo dentro de lo que son las comisiones de posgrado y pregrado con el Ministerio de Salud han sido clave para, como les comentaba en la primera intervención, con muy pocos recursos, 100 recursos, optimizar y poder adjudicar más cupos. Lamentablemente las universidades nos quedamos a veces con cupos de formación y que no se toman no por un tema de recursos que no hay quien las financie, sino que por un tema de gestión. Y eso es lo que en los últimos años se ha mejorado mucho. Otro el tema de retención, que también ya se comentó bastante. Y la tercera lista, que es cómo resolver la lista de espera, que comentaba y preguntaba alguien, efectivamente tiene dos abordajes. Uno es la actual, cómo resolvemos lo actual, que efectivamente muchas universidades hacemos operativo, y en el fondo es reducirla de manera inmediata. Pero otra cosa es tener que pensar a largo plazo cómo evitar que se vuelva a formar la lista de espera, porque el operativo soluciona algo ahora, pero esto se va a volver a formar. Y en ese sentido, y yo creo que ahí se cierra el círculo, es que nuevamente volvemos al tema de formación. En la medida que formemos más y mejores médicos que puedan, ya sean médicos recién egresados o especialistas o subespecialistas que trabajen en la parte de atención primaria, podemos lograr que esta lista de espera, que la derivación, perdón, de los pacientes sea oportuna para que no se pasen casos graves, como mencionaba la diputada, que en el fondo no lleguemos a que se nos pasen los cánceres, pero por otro lado también derivar de manera eficiente. Nunca me voy a olvidar, yo soy pediatra, tenía un profesor de endocrinología pediátrica que siempre nos decía, por favor, solo deríbame los pacientes con sobrepeso, con obesidad, que tengan patología endocrinológica, no me deriven los pacientes que puede tratar y ver un pediatra. Me refiero a ser en el fondo eficiente con la derivación, que sea oportuna y eficiente. Eso es lo que, y ahí en el fondo se cierra este círculo de formación, retención y tratar de evitar, uno resolver la lista de espera, pero también tratar de evitar que se vuelvan a formar. Muchas gracias. Partamos con la petición del diputado Lee. Primero que todo, presidente, yo quiero manifestar que de todas las sesiones que hemos tenido, para mí por lo menos, esta es la que me ha nutrido más. Le quiero agradecer al presidente Asofamech y a las representantes del mismo. Y la petición tiene que ver, ya que Asofamech forma parte de CONASEM, es uno de los integrantes de CONASEM, quiero aquí hacer de acusete, digamos. Yo entré al registro de CONASEM y cuando coloco anestesiólogos de la región de Arica y Parinacota me figuran 9. De esos 9, 2 están fallecidos, 2 están jubilados y 3 ya no están en la región, se fueron a otras regiones.
Es decir, está absolutamente desactualizada y la petición que quiero hacer, presidente, es que ustedes, como Sofamech y parte de CONASEM, pudieran gestionar también una actualización. Entiendo que, porque así también lo dijo un representante, entiendo, del Colegio Médico, que existen otros registros, como por ejemplo el de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, en esos registros, yo me voy a poner ahí como ejemplo, yo que ejerzo o ejercía en Arica Parinacota, figuro como inscrito en Santiago. O sea, también no es la información actual. Yo ya le pedí eso a la Superintendencia de Salud que lo actualizara. Sin embargo, creo que hay un trabajo mucho mayor, más profundo que hacer a propósito del diagnóstico que nos hablaba la doctora Moraga, ¿no es cierto?, de saber dónde necesito más anestesiólogo. Necesitamos también partir con mejor información. Eso, presidente, muchas gracias. Sí, por supuesto, al tiro. Creo que es muy importante lo que acaba de decir, muy importante. Nosotros en Asofamich, aparte de lo que contaba, ¿no es cierto?, que está este equipo, ¿no es cierto?, de pregrado, de posgrado, qué sé yo, tenemos, ¿no es cierto?, un departamento de análisis de datos manejado por ingenieros en este momento, ¿no es cierto?, que son capaces de analizar, ¿no es cierto?, y gestionar, ¿no es cierto?, estos datos de acuerdo a las solicitudes nuestras. Así que, por supuesto que vamos a ir a eso, a ocupar, digamos, a nuestro ingeniero en la próxima reunión que tengamos para que haga ese estudio, que yo creo que nosotros podemos hacerlo. Yo creo que nosotros podemos hacerlo y se lo hacemos llegar en cuanto tengamos esa cosa más clara. Diputado Gracias. Palma. Sí. Yo con el colega Lee, que esta ha sido a lo mejor una de las mejores decisiones. El micrófono que se apagó. ¿Se apagó? Ahí está. Gracias, presidente. Coincido con el diputado Lee que esta ha sido una excelente jornada de trabajo. Así que agradecerle al doctor Orellana su exposición y también al CRUCH y a su representante. Me quedan dando vuelta algunas cosas. Yo me recuerdo que en el proceso de municipalización, por ejemplo, en atención primaria, recuerdo particularmente pasó con los odontólogos, muchas personas que habían sido jubiladas antes del traspaso fueron recontratadas. Y eso generó un conflicto porque tenían unos sueldos muy extraordinarios respecto de sus pares, en circunstancias que estaban como reiniciando una nueva carrera funcionaria en conocer el tema. Entonces yo a rato me pregunto, porque los médicos en realidad nunca nos jubilamos. Entonces yo no sé si existen agrupaciones de pensionados a lo mejor y preguntar si hay médicos que a lo mejor estuvieran dispuestos a destinar o a recontratarse algunas pocas horas siendo especialistas y poder ayudar a descomprimir el sistema. Y lo otro, en relación a lo que decía la colega que hablaba de oportunidad y eficiencia, creo que es un tema que pasa en la atención primaria, que es la sobrederivación y también la subderivación. Y eso tiene que ver con las competencias de los equipos de APS, que son muy dispares entre un municipio y otro, entre una región y otra, entre una ciudad y otra. Entonces creo que esto tiene tantas aristas, presidente, que la verdad es que el tema da para rato, pero creo que aquí se abrió un capítulo de conversación que es muy interesante, así que por eso reitero mi agradecimiento por la sesión. Gracias, presidente. Gracias a todos ustedes. Yo quiero también destacar la diversidad de regiones que tuvimos en esta sesión. Si bien el doctor Orellano acompañó porque su alma mater, igual que la mía, en la Universidad de Valparaíso, donde está asentado el Congreso Nacional, tuvimos a distintas universidades, a la doctora Moraga de la Universidad de Concepción, la doctora Giselle Mayer de la Universidad Católica del Norte, me parece que era, Universidad del Desarrollo, Pontificia Universidad Católica, Tarapacá. Entonces, en ese contexto, es una visión, yo creo que bastante ponderada en torno no solamente a una visión centralista, sino que sobre todo una visión desde lo que está sucediendo en cada región, y que evidentemente todo lo que hagamos con especialidades, en todos estos cambios siempre no va a ser un cambio para mañana. Evidentemente todo lo que acá hagamos va a ser un cambio para 5 años más como mínimo, pero creo que las recomendaciones que podamos hacer, aunque no nos contribuyan en el problema actual, en lo agudo, evidentemente nos van a ayudar a un futuro. Así que nos llevamos muy buenas reflexiones y también muy buenas ideas que esperamos poder concretando. Aquí la Secretaría me está...
La doctora Meyer quería decir unas palabras, va a tener el honor ahí de cerrar entonces, doctora Meyer. Profesora, pero solamente para aclarar que la actualización de los datos es médico dependiente. ¿Ya? Si es el médico que tiene que actualizar sus datos en el sistema, por eso que pudiera haber un desfase, diputado, porque es el médico que tiene que actualizar dónde está dónde efectivamente está trabajando. Solamente aclarar eso. Bueno, si no hay... Oye, Doctor Orellana. Nosotros, bueno, yo lo aprendí del ingeniero que tenemos nosotros, se cruza con el registro civil. O sea, nosotros sí sabemos, o vamos a saber los que murieron, pero no está actualizado. Pero ahí nosotros la vamos a actualizar, así que eso yo me comprometo. Sí. Si cualquier documento que nos quieran mandar es más que bienvenido aquí con la Secretaría. Yo me llevo 4 reflexiones o 4 ideas fuerza de esta tan buena sesión. Territorialidad de formación para mayor arraigo, sobreponer horas asistenciales de formación, que los centros asistenciales no cobren por formar, y continuidad de cupos planta del periodo asistencial obligatorio. Lo dijo el de la Contraloría, Sí. de la Seguridad. Por supuesto. Sí, los gobiernos regionales son muy importantes. Bueno, por haberse cumplido el objetivo de esta productiva sesión y agradeciendo a todos nuestras invitadas y a nuestro invitado, se levanta la sesión.